mira que viene, que viene, que viene. Con las avionetas llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, queremos Después de pasar unos días compartiendo con otras 4 familias viajeras en este lago, como mostramos en el capítulo anterior, finalmente seguimos ruta junto a los Mundo y a los chicos del patio de Casa por América. Por delante nos quedan casi 3.000 kilómetros hasta la frontera con Alaska. Este primer tramo del sur de British Columbia es simplemente espectacular y ya hacemos la primera parada a pocos kilómetros de donde estábamos. Bueno, vamos a hacer una primera parada, que acá los chicos encontraron unas cascadas que tienen muy buena pinta, la verdad, por las fotos. Así que bueno, a pasar un poquitito, hacer un poco de ejercicio. Y empezamos la ruta ya de 3, ¿no? Con los Sí, Mundo y con el patio de Casa por América. Tan lindos los chicos. Ay, sí, qué pasada. Ay, sí, buena gente los chicos. Acá reportan cuando vieron a un oso. Tenemos muchísimas ganas de verlos. Igual Dani siempre va cargado con su spray antiosos, que en algún lugar hasta es obligatorio. Oye, Dani, ¿trajiste el spray antiosos? ¡Ahí va! No, me cachis, yo iba diciendo, no, pues Dani lo trajo. Ah, no, traje madre. la cámara. Es lo más importante si vemos un oso en la cámara. Sí, en verdad sí. Nada, tampoco le vamos a tirar spray al ojo. No, yo creo que eso es como... No, como algo muy radical ya cuando estás en peligro y tal, pero me imagino que los encuentros son él está ahí, nosotros aquí. Y ninguno se acerca. Exacto, sí. Esperemos, ¿eh? Será así. Y es que lo que más nos llama la atención de esta ruta hacia Alaska, además de los ríos, lagos y su naturaleza tan exuberante, es lo fácil que es encontrarse con osos en la ruta, en los senderos, en los parkings y más en esta época de verano, que ya no están hibernando y salen a buscar comida. Solo entrar al país creamos un grupo de WhatsApp con otros viajeros que estamos en Canadá rumbo a Alaska y cada día se reportan avistamientos de osos, tanto osos negros como grizzlies, alces, ciervos y caribús, que es como le llaman aquí al reno, y hasta acercamientos que pueden llegar a ser peligrosos. Seguimos la ruta 99 y hacemos una pequeña parada en el pintoresco pueblito de Pemberton, donde descubrimos un mercado artesanal que nos vendrá de lujo para resolver rápido la comida del día. Intercambio de libros. Plantitas. Que tiene mucho éxito, María, pero hay cola. Delicioso el bizcochito este de... En teoría es solo cebolla y queso, pero yo juraría que lleva patata. No sé qué tienen en este pueblo con la patata. Debe ser el producto nacional de acá, porque todo lo hacen con patata. Ahí está un licor de patata. El pueblo de la patata. Finalmente descubrimos que Pemberton es famoso por sus patatas de siembra y por eso tienen gran variedad de productos elaborados con patata. Aprovechamos para acercarnos hasta el puesto de información y turismo del pueblo, que ya hemos podido comprobar que normalmente es donde tienen habilitados todos los servicios para las autocaravanas, como cargar agua potable para las furgonetas y vaciar el baño químico. Seguimos la ruta dejando a nuestro lado el lago de Lillooet y empezamos a subir la montaña para dirigirnos a uno de los parques provinciales que más nos han recomendado de esta zona, el Joffre Lake. En invierno, tal como se ve en la imagen de satélite, queda totalmente nevado, pero en verano la estampa es totalmente distinta.
¡Hala, qué chulo! Mira, ¿qué es esto? Mira qué chulo. Ojo, el pedazo de lago, ¿eh? Wow. Con las montañas nevadas ahí. La verdad que es un espejo perfecto. Nos quedamos un buen rato admirando esta obra de arte. Hasta se nos acercaron un par de Canadá Jay, el arrendajo gris, que precisamente hace pocos años atrás la nombraron el ave nacional de Canadá, justamente porque es un pájaro muy amistoso y curioso, nativo de Canadá y que suele quedarse cerca de los excursionistas. Desde este lago sale un sendero para poder llegar hasta los 2 lagos que hay más arriba. Se necesitan un total de unas 5 horas para ir y volver hasta el último lago. Se nos estaba haciendo de noche, así que decidimos disfrutar de este primer lago y seguir camino para buscar un buen lugar para dormir. Y llegamos a Duffy Lake, que aquí pues creo que es donde vamos a pasar la noche hoy. Está lindísimo el lago. Lago gigante que parece... ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosura de ruta! Los árboles se van moviendo así con el viento y parece que te vayan diciendo, ¿sabes? Como, ¡ey, despacio, tómatelo con calma! Ves viajando a la velocidad del paisaje, que vale la pena. Tal cual. Ay, es que yo queriendo ver el oso desde mucho tiempo. Cuando llego donde se ven los osos, no puedo verlos. Mañana veremos osos, ya verás. Hay que invocar. Haremos un conjuro para que vengan. Mañana es el cumpleaños de Eric, entonces tienen que venir. Exacto, a celebrarlo. A mí Mañana veremos osos. Ay, no sé si tienen más ganas ellos o yo. Todos. Y encima estamos en un grupo de WhatsApp de otros viajeros y nos mandan imágenes de que han visto osos grizzlies, tío. También quiero. Ay. ¿Tan linda? Qué impresionantes lugares. La verdad que poder dormir aquí, en medio, hemos dormido súper tranquilos, con el ruido del río de fondo. Y bueno, sí, el tiempo está un poco loco porque tanto llueve como sale el sol. Ay, pero poder disfrutar aquí de naturaleza puro, aire puro. Y hoy vamos a estar todo el día aquí tranquilos, sitio de sobras, a disfrutar de la celebración por todo lo alto aquí del cumpleaños de Eric. Al poco rato apareció un oficial de Servicio de Prevención de Fuegos de Canadá y para nuestra sorpresa vino a avisarnos de que si queríamos podíamos hacer fuego, ya que en la mayoría del país está prohibido debido a los grandes incendios activos. Pero gracias a las lluvias se ha levantado la prohibición en esta zona. También aprovechó para avisarnos de otros peligros. hid behind the guy, and she said she was hanging on to him so tight he wouldn't be able to go anywhere. Oh. And when the bear was running towards him, it sounded like a horse pounding its hoofs on the ground. And he deployed the bear spray at 12 feet. It doesn't. And that was too close. Yeah. Oh, really? Oh. By the time the bear stopped, it was right there. Oh, wow, so that's important, the 30 feet. Oh yeah, 30 feet. You should Okay. deploy it at 30 feet. Fuego, leña. Sí, sí, aquí ha venido el guardabosques, nos ha dicho que como está lloviendo estos días podemos prender fuego, así que genial, vamos a hacer la hogarita. Nos dijo lo de los osos, que dice, qué bonito ver osos, sí, pero a mí no me parece tan bonito por los ataques que haya humanos, ¿no? Ojo, Sí, ojo. Ojito, ojito. Claro, es que ellos lo perciben de otra forma, ¿no? Claro. Nosotros es como, "Oh, we are exciting". Ya, y vas a ver bueno, cuando te meta un zarpazo en la Nos cara. explicó bien lo del spray. No, tenéis que tenerlo encima. Y se tiene que tirar desde 30 metros, no de 15 porque no funciona. 30 metros y hacia abajo con la inclinación. 30 metros. Hay 30 feet, perdón, que 30 son feet. Como el 7 camión. metros. que uno de 15 no le... Dijo que había una pareja haciendo una excursión y en un momento apareció un oso y la señora como que se quedó
muy paralizada, se agarró de él, no se pudo mover, el marido tiró el gas pimienta, pero estaba a 15 metros el oso. Y No 15 llegó- metros, feet. 15 pies. Entonces el gas no le sirvió y los atacó a los dos. Es como que lo tenés que tirar hacia el suelo para que el suelo rebote el gas y ahí el oso se vaya. O sea, si se lo Se tirás queda hacia como los una ojos, pared. no. O sea, encima tiene técnica, Sí, ¿eh? sí, claro. O sea, no es como... Y lo básico es que no esté ahí enganchado, sino... Claro, Lo tenéis que llevar encima. Hacer así y así ya pierdo 3 segundos. ¿Cómo sería, o sea, vos estás caminando? A ver, un momento. ¿Cómo sería una actuación de yo soy un oso? A ver, un momento. Yo soy un oso. Vos estás mirando para allá. Eric, Sí, con ¡Oso! las manos y todo. ¡Oso! ¡Oso! ¡Mierda, el seguro! Y... ¡Cuidado, cuidado! No, ya te comió, no. Ya te comió, estaba solo a 2 metros. No daba tiempo a comértelo. Es horrible, es horrible. No, Bueno, esto, si nos da no lo ves tiempo a a- 50 metros, no sirve de nada. No, es como no tenerlo. No sé si merece la Tú pena. no has hecho muy bien el oso, lo tienes que haber tirado encima. Vas así todo el correr rato. mientras- Hay un bar escondido en la... aquí en el bosque. ¿Qué quieres? ¿Esto qué es? Take a beer, leave a beer. Esto si te querés meter al río. Al río a bucear, a buscar Mirá, salmón. cuchara, boludo. Está buena esta, mira, tenedor, cuchara, cuchillo. Falta un abridor. Debe haber. Bueno, pues aprovechando que está permitido con lo de las lluvias, pues haremos la leña, ¿no? Porque con tantos incendios que había, como quedaba un poco de cosa, pero ahora parece que está dando tregua todo el tema de la lluvia, así que bueno. Y salió un poco el sol. Así que se armó la hoguera y también tuvimos que improvisar una carpa para no mojarnos y poder celebrar el cumpleaños de Eric, el pequeño de la familia viajera de los mundos, ya que la lluvia intermitente no daba tregua. Si queréis ver la celebración, no os perdáis el capítulo que Los Mundo hicieron sobre este gran momento en su canal de YouTube. La noche ha sido muy fría y despertamos a 4 grados. Los picos amanecieron nevados y es que hemos dormido a más de 1000 metros de altura. Bueno, se despertó el día bien lluvioso y justo estábamos esperando a que parara para desmontar campamento, que tenemos aquí una liada que no veas. Así que vamos a aprovechar a ver si podemos avanzar, porque mañana hay previsión de lluvia todo el día también. ¿Vosotros en qué onda estáis? Pues estamos en la onda de recoger y marchar, aprovechando que ha parado de llover, ¿no? Está más frío, más probabilidad de lluvia. Ah, ya. Acá Venga, no. vamos. Venga. Vamos a armar. A desarmar campamento y sigue la ruta. Yo voy a desarmar el campamento dentro, porque mira también esto lo que es. Madre mía. Perfecto técnico. Marta, Está hace más calor vamos a igual. ir, ¿eh? Tardo 20 minutos, media hora en recoger y nos vamos. La lluvia no tarda en hacer acto de presencia de nuevo. Decidimos avanzar buscando un clima más cálido. La ruta, siempre impresionante, sigue paralela al río, con muchas curvas, subidas, bajadas, un tramo que sentimos un poco exigente y que hizo que nos pusiéramos en alerta por un fuerte olor que venía del motor. Paramos en un mirador y por suerte descubrimos que solo había sido un pequeño susto. A ver qué te parece. Bueno, asómate ahí a la rueda. ¿Freno? Eso es freno. Nunca nos... ¿Has visto lo Pero que nunca era? nos hizo, mira que hemos hecho... Le cambiamos además las pastillas hace poco. Yo he bajado de motor. O sea, Ya. me he puesto segunda y sin tocar el freno. Estaba la bajada tan fuerte que hasta se calentaron un poco los frenos. Pero bueno, ya le paramos un poco. Murciélago, El halcón peregrino. halcón peregrino. Mira, el búho. Pues vamos a parar en este campground que se llama, que es así, ¿no? Una explanada que ya viene preparada con la idea de que puedas parar a dormir.
y vamos a esperar a ver si mañana hace mejor tiempo, que la previsión es que un poquito haga. Y mira, es que está muy bien preparado acá porque hay basuras, las mesas, ¿no? Para hacer parrilla, creo que hay hasta toma de agua. Está muy bien, tener servicios sanitarios, pero acojona, lo juro, porque mira dónde está este baño, o sea, ¿qué es esto? En medio de la nada te encuentras un sanitario y solo el camino para llegar dices, me va a salir un oso, tío, porque se escuchan ruidos y no sabes qué son. Qué estrés. Aunque creo que si yo tuviera que utilizar el spray, creo que lo llevo más por seguridad para tirarle así, porque no sé si sabría... No, entre que lo abres y lo sacas, tiene toda su técnica. Y aparte luego, claro, llegas al baño y yo, no sé, me da cosa que no haya una serpiente o algo, porque esto está en medio de la nada, ¿sabes? Que lo tienen súper limpio, es una pasada, porque son de estos baños secos que va todo abajo, está muy bien pensado. Pero está en medio de la nada el baño. Hay una campanita, ahora no me la he llevado, pero los Mundo tienen una campanita, pasa que creo que no es la adecuada, tendría que ser más fuerte, pero vas haciendo así, bling, 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 y es para que se asusten los osos. Igual en teoría no se acercan a zonas así, pero es que bueno, el guarda nos contó que habían atacado a unos, o sea, como que pasan cosas. Pero a nosotros no nos va a pasar. Árboles, tío. Uy, su madre. Este se ha convertido en el lugar oficial para dejar el spray. Aquí detrás del baúl de los Mundo, ya se queda acá, así todos sabemos dónde está, por si lo necesitamos para ir al baño, hay que llevarse. El día despierta lluvioso, así que nos ponemos de acuerdo las tres familias para salir pronto y avanzar bastante en la ruta. Decidimos marcar un punto en el mapa que está a unos 300 kilómetros. Dejamos la ruta 99 llena de atractivos naturales y pasamos a la ruta 97, la Highway Caribou, que es mucho más transitada. Igualmente, entre la lluvia y la niebla intensa a ratos, la carretera avanza al lado de lagos y ríos impresionantes que hace que siga siendo un placer recorrer estos parajes. Hoy estamos conduciendo por la zona de Marble Canyon y ya hemos visto un par de ciervos. A mí hay uno que se me ha cruzado y de hecho he tenido que frenar. Si no llego a estar atento, me la pego. Así que eso ya nos indica que tenemos que estar atentos y vamos a empezar a ver fauna por todos lados. Sí, yo he visto otro que estaba así comiendo tranquilamente en medio de las laderas y como que tenemos el radar puesto, ¿no? A ver si vemos osos o algún otro tipo de fauna, porque si es un lugar es este, madre mía, qué exuberante. Sí, ya varios viajeros que vienen por delante tiraron como que han visto osos en la ruta, así que en cualquier momento se aparece el animal más ansiado.
mira, Marta, mira. ¡Nuestro primer oso! ¿Ves el oso o no? ¡Guau! ¿Cómo lo viste, tío? María, aguanta a ver. ¡Qué pasada! ¿Cómo nos mira? ¿Y vieron el alce? No, Había un alce también, sí, una hembra. ¡Nuestro primer oso, gordo! Ah, no es negro, ¿no? ¡Qué hermoso! Lo vi justo, Qué guapo, vaya vista tenéis, ¿eh? No se os pierde uno. Qué pasada, qué lindo y mira qué bonito está, ahí tranquilo. Te va, no, Igual para no te vayas, no. Se agarró a un palito. ¿Sí? Ah, lo estás viendo con la cámara. Se agarró a ese palo, ¿eh? A ver, vamos para allá. Te he dejado la furgo abierta. ¿Se puede molestar? Una de las grandes atracciones de estas carreteras es ver animales salvajes. Llevábamos todo el rato a ver si veíamos renos, arces y justo hemos visto el oso. ¡Qué hermoso! Tan esperado. ¡Qué fuerte! Han parado los chicos, aquí de golpe. Hemos parado detrás suyo. Chicos, un oso, corre. Y qué vista tienen, ¿eh? Yo no lo vi. No se ve, yo llevo ahora media hora y no es fácil ver animales, pero wow, cuando los ves compensa, ¿eh? Madre No es fácil, pero hay muchos. Lo que pasa es que pues, se esconden, ¿no? Y es estar pam, en el momento exacto. Pero yo creo que este no va a ser el último oso, ¿eh? Es el primero, pero no el último. Ojalá. Hay que estar ahí atentos todo el tiempo a ver qué más se aparece. Llegamos. ¿Eh? ¿Cuántos ciervos visteis? Al principio vimos 3. Nosotros solo vimos, yo vi solo 2. ¿Eh? Otro gran lugar en Canadá. Qué bueno, ¿eh? Qué lugares, sí, señor. Sí. El equipo de rastreadores. No lo alcanzábamos. ¿Visteis osos? No, íbamos. Y llegamos a una nueva zona de acampada libre, esta vez tanto más bonita que la anterior. Mira qué vistas y con todos los servicios. Allá atrás tenemos un baño, aquí mesas y aquí nos colocamos los integrantes del supergrupo. Llegamos. La Kangu de los chicos, Sayoneta, Rum y Marta. Y mira qué lugar, ¿no? Más bonito también. Para acampar, me encanta. No, es una tras otra. Esto es un constante, lo que vamos diciendo, que llegas y dices, esto ya es insuperable. Pues no, se puede superar. Espera, siempre hay algo mejor. Pero es muy típico argentino. Estos dos, sí. Como digo, son 2 discos de arado. Mira. Se le suelda este fleje de hierro. Acá se le ponen 3 patas. Ah, vale. Pero aprovechamos justo este hierro y cocinamos acá. Mira, estos argentinos, todo lo que tenga que ver con la parrilla se la sabe, ¿no? No falla ninguna. Podemos hacer unas verduras o algo ahí al disco. No, y encima hay leña acá, o sea. Una de las cosas que más me está gustando de esta ruta por Canadá es poderme perder por los senderos tan vastos que hay por todos lados y caminar en soledad. Siento como una atracción hacia el bosque. Y es una mezcla entre el contacto con la naturaleza tan salvaje y como una especie de adrenalina de que en cualquier momento puede salir un animal salvaje, ¿no? Sea como sea, este spray es una buena solución. Dicen que los osos no acostumbran a atacar, pero si te encuentras un oso de cara o evidentemente un felino o así, pues sí puede ser peligroso, ¿no? Especialmente si van con crías. Entonces lo que es para nosotros lo que más queremos ver en este viaje, que es ver osos y otra fauna salvaje, en el fondo se puede acabar convirtiendo en un problema, ¿no? En una tragedia, porque si ha habido pues muchos o varios casos de ataques, ¿no? de osos humanos. Estoy rodeada de mosquitos. Madre mía, ahora me he dado cuenta, menos mal que tenemos las mosquiteras de arriba y así podemos tener todo cerrado abajo, porque
Si no hay ahora mismo 50 mosquitos intentando entrar. Madre mía. Son grandes, ¿eh? Estamos entrando a la ciudad de Prince George y bueno, es una ciudad bastante grande, así que hemos decidido venir a hacer una paradita para lavar ropa, comprar comida y todas esas cosas que se hacen en las ciudades para luego regresar de nuevo a la naturaleza, que es nuestro lugar donde nos sentimos más a gusto, básicamente. Mira, mira, ahí está María. Mira, tío, me desenreda. Bueno, ahora sí vimos un oso de muy cerca. Marta lo está grabando con la cámara, con el pele. Mira lo que es esto, qué Tira para atrás, María. barbaridad. Tírate para atrás. Ay, qué cosa, por favor. Wow. Está increíble, mira cómo se ve, qué pasada, pero ¿cuántos kilos hará esa bestia? ¡Wow! Mira que viene. Viene de cara. Mira, que nos va a venir. ¡Wow! Está viniendo hacia nosotros, qué pasada. Mira, lo tenemos a 5 metros. Pues no me cabe entero en el objetivo, imagínate. ¡Wow! Tira para atrás, María. Tira para atrás. ¡Qué bestia! Es impresionantemente hermoso. Mira lo que es esto, Marta. Estoy flipando. ¡Oh, qué guapo! Y aquí está lo nuestro. ¡Hola, hermoso! Increíble. Pero, o sea, ¡wow! Oye, esto es increíble, no pensaba que sería tan emocionante ver al oso tan de cerca, es que es increíble. Mira. Y encima, como no hay nadie, podemos pararnos aquí a verlo, tío. En medio de la ruta. Wow. Uy, es impresionante, ¿eh? Es el día del oso, ¿eh, María? Es el día del oso, sí, ya lo dijeron. ¡Qué emoción! Un buen augurio. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí lo vimos, pero wow, encima como que fue siguiendo nuestro camino, pero a la inversa. ¡Qué impresión! Y aquí al ladito, qué impresión verlo tan cerca. Gracias a los chicos, porque ya nos lo pasábamos. Sí. Son unos cracks esta pareja. No, hay que colocarse cerca del patio de Casa por América, que ellos tienen una vista. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Qué hermoso ser! ¡Qué extraordinario! ¡Qué bestia! Estaba muy cerca, ¿eh? ¡Qué pasada el oso!
Nos vemos mañana. Oso, 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 oso. ¡Qué bueno! ¡Qué máquina eres buscando oso! ¡Qué bueno! ¡Qué pasada! ¿Vos viste? Y aparte bien grandote, bonito, todo hermoso. guapo, ¿eh? Estamos a 3 metros, ¿no? 4. Sí, sí, Wow, sí. increíble. Por eso yo estaba re emocionada, abrí la puerta en vez de la ventana, cualquier cosa. Sí lo pudisteis ver bien también. sí. Qué bueno. Ay, pero así re emocionante. No, y si no es por esto no lo vemos, porque ya lo habíamos pasado. Cada vez estamos más cerca de cumplir nuestro objetivo. Nos quedan 1850 kilómetros para llegar a Alaska, la última frontera.